Y nosotros a esta hora les contamos que continúa la votación del último artículo del proyecto de reconstrucción nacional sobre cómo se va a compensar a los municipios por la exención de contribuciones, y vamos a conversar con el alcalde de Independencia, independiente, electo por un cupo de Chile Vamos, Agustín Iglesias. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, usted está en Valparaíso, ahí lo veo, ¿o no? No está en Valparaíso, era parecido un lugar a Valparaíso. Independencia, ya, está en su comuna. No fue de los que fue a Valparaíso. Alcalde, usted se ha manifestado en contra de lo que ya prácticamente se va a aprobar. Es un hecho que se va a aprobar porque el gobierno ha anunciado que tiene apoyos del senador Pedro Araya, del senador Matías Walker, y también tiene todos los senadores de la UDI, y por lo tanto estaría incluso con más votos de los que necesita justo para sacar esta indicación. ¿Qué le parece? Me parece un error, como lo he dicho toda la semana, ¿cierto? Efectivamente, lo más probable es que se apruebe en unos minutos más, en un ratito más. Y creo que el error inicial fue haber elegido avanzar por una exención de contribuciones universal, sin focalizar, lo que contradice todo lo que ha defendido el sector político, en el cual yo me siento parte hoy día durante los últimos 30 años, la focalización como manera de hacer política pública. Cuando se discutió sobre la universidad, si era gratuita de forma universal o no, en la derecha hubo una posición bien radical a esto, porque no se focalizaba, porque no pensaba en usar bien los recursos de manera eficiente, y hoy día se dice todo lo contrario en otra política pública, lo cual yo no lo entiendo, y se termina además compensando de una manera que se usan los impuestos generales para las comunas principalmente más ricas. Creo que el gobierno se metió en un error súper evitable, porque estamos hablando de porcentajes de las comunas con más recursos de un 4%, un 3%, un 7% como máximo. Se ha instalado la idea como si acá se hubieran de financiar municipios completos, y eso no es así. Entonces se toma una decisión incorrecta, no focalizada, regresiva, para salvar un 3-4% de algunos municipios, que me parece que no es lo hacia donde hemos avanzado como país en políticas progresivas, no regresivas, durante los últimos 30 años. Ahora, lo que llama la atención, alcalde, es que de su sector usted es prácticamente el único que tiene esa postura, a no ser que haya alguien más que no se haya atrevido a alzar la voz. ¿Usted está solo en su sector con esta idea? Al menos de los que lo he hecho públicamente, sí. Yo he tenido conversaciones con alcaldes que me han llamado, de hecho, estas semanas, para agradecerme por haber sacado la voz en estas materias, donde muchas veces es difícil hacerlo, ¿cierto? Cuando uno es parte de un sector político, a veces es difícil contradecirlo, y creo que en mi caso en particular juego con alguna libertad. Obviamente, creo yo que como alcalde es importante decir las cosas cuando no le parecen. Para los vecinos de Independencia sería inentendible que yo estuviera de acuerdo con una reforma como esta. Cada uno tendrá su motivo, algunos tendrán convicción de que esto es correcto, otros por la lealtad que tendrán con el gobierno. Bueno, cada uno tendrá que ver su caso. En mi caso en particular, efectivamente, públicamente he sido el único que lo he dicho, porque creo que además se condice con los principios que hemos defendido como sector político. Para mí no es entendible. Una cosa es querer cerrar ya la reforma. Hoy día yo entiendo, hay un apuro por cerrarla, por tener reforma. Entiendo que hoy día va a hablar el presidente la noche, pero eso obviamente que no iba a costa de cualquier cosa, y creo que acá se cometió un error evitable por parte del gobierno. No había ni una necesidad de ajustarse incluso a lo que piensa el sector político en el cual hoy día gobierna, solamente por salvar 3-4% de algunas comunas de Chile. Pero bueno, es lo que se defendió, es lo que se impulsó. 170 alcaldes firmaron esa carta. Yo, por supuesto, que lo respeto, pero creo que es una decisión incorrecta, que además va a ser contraproducente, porque el día de mañana, más adelante, cuando se defienda focalizar, va a ser entendible respecto a cuando un caso como esto se decidió hacer una política universal para todos, sin distinción, dejando sin exención de contribuciones a personas que tienen la capacidad de pagarlo, y eso obviamente que no se entiende. Alcalde, durante esta semana, los últimos días, hemos conversado con distintos ediles, y el viernes pasado estaba aquí invitado el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y él decía que usted tenía la costumbre de estar en desacuerdo con su sector. ¿Usted se ha planteado de si es el sector en el que debiera estar? Estoy totalmente claro que es el sector en el que debo estar, y en el que he estado siempre y he defendido con mucha convicción las ideas que impulsamos. He estado siempre apoyando al gobierno en distintas materias.
Creo que la verdad es que he sido un defensor de lo que ha hecho el gobierno en seguridad, apoyé al presidente en su campaña, pero eso obviamente no me obliga a mí a amarrarme en todas las discusiones que hayan del gobierno a posiciones que yo no estoy de acuerdo. El alcalde de Desbordes, cuando fue diputado en su momento, él también se puso muchas veces a lo que el gobierno impulsaba en reiteradas ocasiones y era conocido por eso. Y me parece bien, que creo que tener libertad para poder decir cuando a uno no le parecen las cosas porque piensa distinto, no es estar en el lado equivocado, por así decirlo. Yo tampoco comparto con lo que impulsó el Frente Amplio en estos días. Creo que se metieron en una discusión que había lugar porque se empezó a hablar de redistribución cuando hablábamos de compensación y creo que se aprovechó el momento político también para meter su propia agenda en esto. Yo esperaría, por ejemplo, que la alcaldesa Ripamonti de Viña del Mar, si es que se llegara a aprobar hoy día esta reforma, entonces ella los 3.000 millones de pesos que le hubieran llegado con la reforma que ellos proponían, los entregara entonces a las otras comunas, porque en el fondo uno espera consistencia, ¿cierto? Tal como yo le pido consistencia a mi sector político en esta materia, yo le pediría también al alcalde de Frente Amplio que hoy día quedan beneficiados por esta medida, que tengan cierta consistencia para adelante. No es que esté descuadrado del sector o que esté en el lado equivocado, sino que en esta pasada no comparto y no lo entiendo, de verdad que muy sinceramente no entiendo por qué se decide avanzar una política no focalizada y además profundamente regresiva. ¿Le faltó al gobierno conversar con alcaldes de su sector político, pero que estuvieran en comunas que tuvieran más necesidades? Creo que esa, cierto, es la diferencia entre lo que defiendo yo, lo defiende un alcalde de comunas con más recursos, que es legítimo. Yo entiendo la defensa que hace Jaime Belolio, la Cata San Martín, respecto a sus comunas, porque obviamente están defendiendo sus ingresos. Pero a mí como alcalde de Independencia, una comuna que es más chica, que tiene menos recursos, ¿cómo le explico a mis ciudadanos que viven acá que ellos lo que pagan en impuestos generales, en el IVA, el día a día, se va a ir de mayor manera a comunas como Las Condes, Vitacura, La Barnechea? Eso es imposible de explicar. Yo creo que esa es la conversación que no se tuvo. En la conversación de los alcaldes hubo mucha presión, creo yo, de parte de estas comunas para que se avanzara de esta manera y se cedió a esa presión de manera innecesaria. De verdad creo que el gobierno se entrampó, hoy día tiene a los alcaldes profundamente divididos, conflictuados, por una discusión que pudo haberse evitado, partiendo por no haber hecho una extensión universal y luego por no haber hecho esta compensación que a mi parecer no se entiende como lógica de lo que ha impulsado este gobierno. Ahora, alcalde... Además, Matilde, algo adicional que quiero sumar. Estamos en un contexto particular donde hemos discutido durante todo el año, el gobierno nos ha puesto sobre la conversación y que es legítimo respecto a la estrechez fiscal que hay en el país. Entonces, ¿cómo se condice? Es decir, hay estrechez fiscal hoy día en Chile, tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos pocos recursos y al mismo tiempo estamos dispuestos como gobierno, como Estado, a ponerle 70.000, 80.000 millones de pesos a las comunas más ricas de Chile. Eso no tiene ninguna explicación, lo hablaba con el alcalde de Peñaflor, que UDI, que es uno de los que he conversado respecto a esta postura que yo he tomado. Él me decía, bueno, en Peñaflor hay un CFT, un Centro de Formación Técnica, que es una deuda histórica en nuestra comuna y que me bajaron el proyecto porque no hay recursos hoy día en el Estado. Pero bueno, pero sí hay recursos para compensar a Las Condes y a Vitacura. Yo creo que eso no corresponde y es, por así decirlo, para las comunas más chicas como la que yo represento, algo que no es fácil de explicar a quienes viven en estos sectores. Alcalde, ¿se abre entonces una conversación a partir de ahora? Porque claramente esto es cosa de minutos para que se convierta en ley. ¿Se abre la discusión para cambiar el mecanismo de distribución de los ingresos municipales a partir de ahora? ¿O usted cree que esa oportunidad era ahora y que ya pasó? Yo espero que se abra y pondré todo de mi disposición, de mi tiempo, de mi apoyo para que eso ocurra. Creo que efectivamente en esta pasada quizás no correspondía, estábamos hablando de algo distinto, bueno, y se empezó a hablar de redistribución y efectivamente, ¿qué explicaría? ¿Por qué un municipio debiera tener menos ingresos per cápita que otro? Eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? ¿Por qué un ciudadano va a tener menos apoyo desde su municipio que otro que vive a pocos minutos en el mismo sector? Entonces yo espero que avancemos hoy día a cómo redistribuir mejor los recursos porque es evidente que la desigualdad en los ingresos de un municipio con otro es grande, es bien grande y eso obviamente se traduce en menor seguridad, se traduce en menor áreas verdes, cuando además esto es paradójico, los municipios que menos tienen son los que más problemas tienen. Entonces, debiera ser al revés, ¿no? Debiéramos tener la capacidad financiera suficiente para enfrentar los problemas que tenemos nosotros en comunas como esta, que son más problemáticas y que tenemos menos recursos. Entonces, yo espero sinceramente que
pasado esto, que se va a aprobar, espero dos cosas. Uno, que el mundo municipal sea capaz de tener altura de mira y sentarse en la mesa y decir, ok, pasamos este episodio, que fue un episodio amargo por las discusiones que hubo, pero somos capaces en adelante de ponernos de acuerdo, de conversar, de seguir trabajando juntos, no salirse de la Asociación Chilena de Municipios, espero que eso sea así, y además sentarnos a trabajar hoy día en la redistribución de recursos, cómo la mejoramos para equiparar la cancha, que creo que es importante en Chile. Usted dice entonces que el municipalismo no sale trasquilado después de esta discusión, porque hasta los primeros días de junio, ustedes en este encuentro en La Serena, y lo decía con una voz muy alta el presidente de la asociación, Gustavo Alessandri, que ningún gobierno iba a dividir al municipalismo, y faltó un mes para que viéramos lo que está. Evidentemente, ¿cierto? Hoy día los ánimos están crispados en el mundo municipal y eso es un problema. Lo he intentado hablar con alcaldes de oposición, de que primero la sensatez en estos días. Siempre los debates democráticos tienen un poco de esto, ¿cierto? Siempre hay rivalidades. Creo que también el tono no ha sido el adecuado por parte de algunos alcaldes esta última semana. Pero espero que lo que pasa hoy día quede hoy día y tendremos que aprender lecciones, tendremos que conversar, pero hay que tener altura de mira porque los ciudadanos, si hay algo que nos han dicho a la clase política completa, es que no nos quieren divididos, es que no nos quieren peleados. Eso no le suma a nadie. ¿De qué serviría hoy día quebrar la asociación, terminar divididos, terminar separados? Si para adelante tenemos un montón de discusiones que dar conjunto, de peleas que poder impulsar de manera colaborativa, aunque pensemos distinto. Entonces yo espero sinceramente que esta crispación que hubo, que es natural, yo creo que de dramatizo, por así decirlo, se traduzca en este momento en particular y no para adelante, porque necesitamos dar la tranquilidad a las personas, que el mundo municipal es capaz de trabajar junto, que el mundo político es capaz de trabajar junto aunque piense distinto. Ahora, alcalde, usted dice, no es justo que efectivamente los municipios reciban la compensación por parte de los impuestos generales, porque eso lo pagan todos y se va con un porcentaje mayor a las comunas que van a perder más fruto de esta misma ley. ¿De dónde va a sacar los recursos? O sea, ¿qué es si no los pagan con impuestos generales, cuál es la propuesta cuando se acaba de aprobar una ley que recorta además los recursos de este Estado, que usted mismo decía, no se entiende cómo se saca esto para compensarnos a nosotros si la queja constante es la estrechez fiscal? Pero también podemos decir lo mismo de la mega reforma que va a terminar de aprobarse ahora en su paquete completo, que le quita recursos a un Estado que no tiene. Mira, en términos de justicia, y quizás es impopular decirlo, pero hubiera sido más justo no compensarlo. De esta manera haberlo compensado, pero independientemente de eso, hubo un acuerdo de compensar, y creo que uno puede discutir si la palabra es compensar directamente o crear otras políticas para poder recaudar más, y al final lo que está en discusión es: los municipios pagaron la cuenta de una decisión, de un gustito ideológico de decir exención masiva y universal, lo que para mí fue el principal error. Si no hubiéramos hecho exención universal, no estaríamos en esta discusión, Matilde. De hecho, si se pudiera corregir con un veto presidencial, yo diría que el veto presidencial más adecuado de focalización y más justo sería que haga eso, pero sé que eso, por supuesto que el presidente no lo va a hacer porque ellos mismos lo han impulsado. Pero hoy día tenemos que empezar a pensar cómo los municipios recaudan más, cómo el Estado nos colabora, por ejemplo, en el impuesto a la renta, con una ley de rentas 3, para poner en la discusión de que nadie puede pagar el impuesto a la renta si no tiene sus deudas al día con los municipios. Eso ocurre en todo Chile, municipios, patentes comerciales que tienen deuda de 6.000 millones de pesos en el caso de Independencia, impagas, difícil de perseguir, etcétera, y que nos ayudarían para la recaudación. Yo estoy haciendo hoy día con mi equipo, pero hay otras maneras de poder garantizarle a los municipios que pueden tener más recursos, y también en algunos casos tendrán que ajustar. Cuando estamos hablando de estrechez fiscal y el gobierno dice toma una decisión como esta de recaudar menos, que no se entiende en una reforma, como tú bien decías, que es para recaudar más, ¿cierto? Que está la discusión de si eso va a ocurrir o no va a ocurrir. Acá se toma una decisión que es directamente a recaudar menos, a eliminar un impuesto directamente que no recauda más, que no fomenta la inversión, sino que solamente es un beneficio directo a familias, y en este caso a familias además de las más ricas en el país. Ya, por eso yo le preguntaba si usted todavía se seguía sintiendo parte del sector político inicial, porque eso es lo que defiende el sector político que usted apoya. Sí me siento parte de la derecha, sí me siento parte del gobierno, pero creo que en esta pasada la derecha se equivocó. Creo que en esta pasada la derecha se equivocó
porque no defendió los principios que ha defendido siempre, la focalización en política pública, políticas públicas que no sean regresivas. De hecho, hoy día los municipios dependemos del Estado central que transfiera recursos y no de la cobranza no propia que hacemos respecto a las contribuciones que se quedan acá, y eso va contrario al principio de subsidiariedad que uno podría pensar. Hay varias cuestiones que van en contra de lo que ha defendido la derecha en su historia. Yo lo decía antes, Matilde, cuando se discutió sobre gratuidad universal, se dijo muchas reiteradas veces, se opuso a la ley de gratuidad universal en el sentido universal, diciendo, bueno, ¿por qué le vamos a pagar la educación a los que más tienen? Que se los paguen ellos mismos. Bueno, en este caso es lo mismo. ¿Por qué le vamos a dejar exento de contribuciones a los que más tienen si lo pueden pagar? Es el mismo principio, es la misma discusión, el mismo argumento, totalmente contrario en este caso, y eso creo que va en contra de lo que ha defendido el sector político. Yo me siento parte de la idea de derecha, podríamos discutir, ¿cierto?, por qué estoy en este sector político, por qué fui candidato para este sector político, en el cual creo, en el cual apoyé como gobierno, pero en esta pasada creo que la derecha cometió un gran error. Finalmente, alcalde, en estos recortes, ¿cómo se ha visto, no sé si afectada o tocada es la palabra, la comuna de Independencia, con todas las últimas decisiones que ha habido en temas de salud? ¿Qué es lo que ha pasado en su comuna con los recortes que ya ha hecho el gobierno a través de los distintos ministerios? A ver, hasta el momento nada, la verdad, porque los recortes, por ejemplo, en salud que tú mencionas, Matilde, son recortes que son proyectados, ¿cierto? Es decir, vamos a proyectar programas de salud para el próximo año. Son discusiones que van a venir en la discusión de presupuesto a fin de este año, más que lo que está pasando hoy día. Yo, mira, por supuesto que como alcalde voy a defender todos los programas sociales de salud que sean en pos de las personas, que tengan grandes efectos y que uno vea que resultan. Pero a mí en particular no me hace ningún problema, ninguna contradicción que como Estado revisemos programas sociales de salud municipales que no funcionan, que no tienen efecto, que no están bien evaluados y que los podamos recortar. En eso yo creo que no hay ninguna contradicción con hacer bien las políticas públicas en el Estado y poder revisar dónde estamos teniendo efectivamente el objetivo que lo estamos poniendo en los programas sociales y dónde no, para decir aquí se va a recortar, no me parece problemático. Creo que esa discusión de presupuesto a fin de año va a ser interesante. Los alcaldes vamos a defender, por supuesto, las políticas públicas que nos parezcan que son eficientes, que son efectivas, y por supuesto que estar dispuestos a que los programas que hoy día no tienen resultados, que no muestran que hay grandes consecuencias respecto al gasto que se hace en el Estado, pueden terminarse, y yo creo que no hay ningún problema en eso. Muy bien, alcalde. Alcalde Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, le quiero agradecer esta conversación a esta hora con CNN Chile. Vamos a ver entonces cómo sigue adelante este tema de la distribución de los recursos para los distintos municipios y ahí ir solucionando los temas de equidad. Muchísimas gracias, que esté muy bien, gracias por su tiempo. Gracias, Matilde, que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Hacemos una pausa en Hoy es Noticias, son las 6 de la tarde con 18 minutos, ya regresamos con más.